Alimentar la panza y nutrir la esperanza. Aportes de la nutricionista Julieta Ponce del Centro de Orientación Alimentaria, COA, en el programa Del Campo y de la Ciudad. Hoy presentamos la microbiota. En este programa, Julieta Ponce nos explica la importancia de los microbios para la alimentación, porque dice que hay bacterias o microbios buenos y malos. Escuchemos a nuestra nutricionista. Y hoy vamos a hablar de la microbiota. Suena a microbio, exactamente. Ajá. Y vivo. Y vivo, porque bio es vida, ¿no? Entonces, cuando éramos seguramente pequeños y nos hablaban de los microbios, pensábamos siempre que era algo negativo, ¿no? Siempre como que los microbios, y su nombre lo dice, son microscópicos, pueden verse a través de un microscopio, pero resulta de que estos microbios se sabía que había unos buenos y unos malos, pero no sabíamos exactamente la relación íntima que tiene con nuestra alimentación y con la salud. Sabíamos, por ejemplo, no les voy a revelar mi edad, querida gente, pero cuando yo iba a la universidad, ya se sabía que había algo en el intestino de los bebés, por ejemplo, que les ayudaba a sobreponerse de las infecciones intestinales y todo esto. Y sabíamos, por supuesto, de toda la vida, que estas bacterias, porque son bacterias, las buenas y las malas, pues viven en el cuerpo humano, sobre todo donde hay humedad, donde pueden, por ejemplo, habitar, crecer, hacer grandes comunidades. Y el intestino y sobre todo el tracto digestivo, pues es un hospedero, es un espacio óptimo para que estas bacterias puedan vivir, y sobre todo pues por la cantidad de alimento que nosotros les damos a cada rato, ¿no? Que son de las buenas y de las malas. De las buenas y de las malas, ¿no? Se juntan ahí. Exacto. Y sobre todo, bueno, hay, como les decía, hay bacterias en vías aéreas, en la boca, en otras mucosas. Y estas del intestino, como bien dices, Marco, hay bacterias buenas y malas. Nosotros como seres humanos nacemos pues con el intestino estéril, ¿no? El intestino limpiecito. Ni buenas ni malas, ¿no? Porque venimos de esta bolsa de la madre. Pero curiosamente, una vez que sucede el nacimiento, es donde empiezan a poblar las primeras bacterias, que son buenas, porque imagínense, si el intestino permaneciera estéril, todo nos haría daño, ¿no? Entonces aquí empieza una de las primeras revelaciones de la importancia de la microbiota, porque al cruzar los bebés por el conducto vaginal en un parto natural, las bacterias de la vagina justo sirven para eso. Son las primeras colonizadoras de este tejido estéril que es el intestino del bebé. Y por eso la diferencia en que los bebés que nacieron por vía vaginal y los bebés que nacieron por cesárea, claro que tienen un comportamiento distinto, no solo en la prevalencia de las infecciones gastrointestinales, sino que ustedes podrían saber que hoy los estudios científicos han comprobado que los niños que tienen estas bacterias gracias al nacimiento natural consumen menos antibióticos. Y esta palabra de antibio, como su nombre lo dice, es contra la vida, ¿no? De esas bacterias. Pero recuerden que los antibióticos que utilizan con frecuencia y sobre todo los niños más pequeños son muy agresivos. Y estos antibióticos pues matan bacterias buenas, pero parejo, ¿no? Exacto, o sea, matan a las malas, pero también a las buenas. Y ahí empieza una historia muy difícil,
porque tendríamos que estar recuperando cada rato las bacterias cuando alguien ha tomado un antibiótico. Si a un adulto también le matan los antibióticos, las bacterias buenas, imagínense a la flora de un bebecito o de una bebecita, ¿no? Entonces, yo no sé si tú te acuerdas, porque eran muy famosas estas pastillas. Yo lo recuerdo cuando era chica, la Sinuberase. ¿Tú no te acuerdas? No. Pues fíjese estas, y ¿Es seguramente un antibiótico? nuestro público, no, fíjate que son bacterias que venían comprimidas en una pastillita y que se le daban a los niños o a las niñas. Seguramente alguien del público las recuerda, avísenos. Si... ¿No es flora intestinal? No, la flora es ya No es lo eso. que está en el intestino. Ah. Y qué bueno que preguntas eso, porque la industria alimentaria hoy día ha aprovechado estos hallazgos porque nos empezaron a hablar de los probióticos y de los prebióticos. Estos nombres raros quiere decir probióticos, efectivamente son bacterias que tú te puedes comer vivas o empezaron, no sé si te acuerdas, estos yogures y cosas de, cómete tus bacterias para que tengas tu intestino. Los Yacules, ¿no? Exactamente, también estas fórmulas fermentadas, que es muy interesante porque la fermentación natural pues son bacterias, entonces ya ustedes pueden ir adivinando cuáles serían los alimentos que pudieran alimentar estas bacterias buenas, que es todo lo que se fermenta. Y entonces estas pastillas de las que les platico, pues se guardaban en el refrigerador, lo recuerdo porque las bacterias tienen que llegar vivas al intestino para que puedan poblar y fortalecer a las que ya están en el intestino. Entonces te ibas tomando estas pastillas, una diaria, y eran comprimidos. Recuerden también que hay bacterias que pueden vivir incluso en polvos, en algunas leches en polvo. Y ya después cuando les echas agua, las vuelven a vivir. Las reanimas. Ajá. Y entonces estas bacterias buenas, pues como todas las bacterias, pues imagínense, necesitan agua para vivir, necesitan algo de temperatura, no pueden estar a temperaturas ni muy altas ni muy bajas, y necesitan algo para comer. Su comida favorita, su itacate favorito de las bacterias se llaman prebióticos. Los prebióticos es una fibra. Las fibras es su itacate favorito. Entonces, sobre todo estas fibras que hacen, voy a hablar también de ellas, estas babas como la del nopal, la pectina como la de la manzana, el pulque. Ustedes sabían, porque si alguien toma pulque o ha tomado pulque en su vida, haga memoria si ha tenido infecciones recurrentes intestinales. Probablemente no, porque sabemos que en algunas comunidades rurales, justo porque esta fermentación del pulque se hace con bacterias, cuando se las tomaban, pues llegaban a poblar alegremente, no solamente con bacterias vivas, sino también les mandaban su taco, ¿no?, a las bacterias. Entonces tenían probióticos y prebióticos, lo que fortalecía esta microbiota, que es toda la comunidad, digamos, toda la fauna que hay en el intestino, pero no sabíamos lo que se ha venido encontrando. Es de verdad revelador. Y parece mentira que tan solo, apenas les dije la primera parte, ¿no?, que es el nacimiento vía vaginal, la primera protección y la primera colonización buena para los intestinos de niñas y niños recién nacidos. Y la lechita materna. Imagínate, ahí viene la segunda parte. Porque justo la leche materna tiene ambas cosas. Tiene el alimento perfecto para estas bacterias y lo que empieza a tener un fortalecimiento. Cuando los bebés y las bebés llevan 3 horas de nacidos, empiezan a vivir, ya estas bacterias ya quieren comer, ¿no? Y entonces con la primera tetada, que sería el calostro, y esta... La más picuda. La más picuda de todas las leches, la madre de todas las leches.
y que esto es impresionante. Al tercer día de haber nacido, los bebés ya empiezan, como ustedes se imaginarán, pues a captar bacterias que hay en el ambiente, que si los besos de la mamá y que si los besos del papá y que se abrazan a la piel y todas estas bacterias que ustedes se han de imaginar, pues que también hay buenas y malas, pero son útiles para que se pueden a empezar a tener un equilibrio en el intestino, ¿no? de las personas. Entonces, hay alrededor, escuchen esta cantidad, 100 billones de bacterias que viven solo en el intestino de las personas. Y además, pues se sabe que hay entre 500 y 1000 especies distintas de bacterias. Hoy los científicos pues tienen, imagínense, este menú para estudiar bacterias, están fascinados viendo cómo se comportan las bacterias y ya se han encontrado cuáles son las más picudas, diríamos, ¿no? Las más picudas para defendernos de las enfermedades. Y hay algunos estudios incluso que cuando hay bebés que tienen diarreas frecuentes, recurrentes o muy graves, lo que han hecho, no lo van a creer, pero toman algunas muestras de heces de otros bebés y se las siembran en el intestino para que puedan tener una protección natural. Y es impresionante esto, lo que están haciendo. Producción, Grupo de Estudios Ambientales, GEA, y realización y conducción, Marco Díaz León.